Bueno, bienvenida Olga entonces a la semana 4 de nuestra materia. Esta semana arrancamos una nueva unidad, ¿sí? Viste que la primera semana vimos cuestiones generales acerca del arte, los artistas, el vínculo entre el arte y la sociedad, el arte y las instituciones. Hicimos esa actividad para empezar a entender un poco que el arte está más cerca de lo que creemos, que realmente nos rodea constantemente en nuestras vidas diarias. Y esta semana arrancamos una nueva unidad donde ya sí nos vamos a abocar a analizar cada una de las particularidades que tiene las diferentes disciplinas artísticas que conocemos. Entonces, espera que voy a compartir la pantalla. Dame un segundito. Esto es lo que tengo que poner disponible. Y compartimos para ver con qué nos vamos a encontrar esta semana. Bueno, como hablamos de una nueva unidad y en esta unidad vamos a ver tres disciplinas, que son la música, la danza y el teatro. Y hacemos una diferenciación en principio en la presentación de la unidad porque algunas artes las llamamos artes del tiempo y otras las llamamos artes del tiempo y del espacio. ¿Cuáles serían las artes del tiempo? Bueno, justamente aquellas que se desarrollan a través del tiempo, como es la música. Es una disciplina artística que se basa en la organización sensible de sonidos en un tiempo determinado. En cambio, ya cuando hablamos de la danza y el teatro, además del tiempo, entra la otra variable, que es el espacio. Son disciplinas artísticas que se desarrollan en su actividad, como puede ser bailar en la danza y actuar en el teatro, pero que necesitan las dos variables. Son artes del tiempo, que se desarrollan en un determinado tiempo, en el tiempo que dure la obra, y en un determinado espacio. Ese espacio puede ser un teatro, puede ser un escenario, puede ser la calle, puede ser un espacio público, puede ser incluso en el subte o en un espacio no convencional, pero siempre de alguna manera necesitan que se desarrollen en un espacio. En cambio, la música, si también podemos ir a verlo a un determinado espacio, como puede ser un teatro, o cuando vamos a ver un concierto, o cuando vamos a ver cualquier tipo de expresión musical, también es cierto que la música la podemos escuchar en soledad en nuestras casas con unos auriculares, entonces ahí el espacio de alguna manera tampoco es tan necesario en el caso del desarrollo de la música. Entonces, esta semana vamos a adentrarnos en el tema que es la música. Es una semana que, si la viste, Olga, no sé si la pudiste chusmear, pero tiene mucha carga, ¿no? Tiene como mucho contenido, más del que veníamos acostumbrados en la unidad anterior, pero porque la música te permite abordarla desde un montón de ejes. Y un poco la idea de esta semana es contarles todos esos ejes o todas esas perspectivas desde las cuales podemos analizar una disciplina tan rica, tan milenaria como es la música. Entonces, ¿de qué se va a tratar la semana? Bueno, es de preguntarnos qué es la música. Y es difícil de contestar esta pregunta y la vamos a organizar desde la siguiente manera. Primero vamos a hablar de las definiciones y sus características como disciplina como tal. Después vamos a adentrarnos en los elementos del lenguaje musical, qué tipos de estilos podemos detectar dentro de la música, cómo se vincula la música con el contexto social, de qué manera conforma nuestra unidad cultural y, por último, pensar hoy por hoy de qué manera se difunde, cómo nos llega la música hoy en nuestros días. Así que avanzamos. Cualquier duda igual que vaya surgiendo, Olga me avisás, ya que estamos acá juntas, cualquier Sí, duda me puedes consultar. yo Vos, igual hice el trabajo. sí, No sé si, yo lo vi. Si querés, ahí cuando llegamos a la actividad, lo revisamos juntas. bueno, Bueno, en principio, entonces, si alguien te pregunta, bueno, ¿qué es la música? Es esto, es una organización sensible de sonidos en un determinado tiempo. Ese tiempo puede ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 8 minutos, lo que dure la canción. Para sí, expresarse, entonces, hablamos de que la música utiliza un lenguaje que es sonoro. Entonces, lo interesante para pensar la música es primero entender que en todas las épocas y sociedades del ser humano, el hombre de alguna manera se conectó, se expresó a través del lenguaje sonoro y musical. ¿Sí? En todas las culturas hay música de algún tipo. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre está presente, de alguna manera, el reconocimiento del ritmo, y justamente esta es una característica propia de los seres humanos, que podemos seguir el ritmo, ¿no?
ya sea al cantar, al caminar, al marchar. De alguna manera, siempre podemos detectar el ritmo de lo que escuchamos. Pensemos que el instrumento más milenario se encuentra desde hace 50.000 años, o sea, hace cuánto que existe la música, casi desde que existe, el podemos hombre. pensar el hombre. Entonces, de alguna manera la música y la cultura son inseparables. Pensar a un hombre en una cultura, en un grupo social, sea un pueblo, sea chico, sea grande, siempre estamos hablando de que existe la música, ya sea en aspectos celebratorios, ya sea de alguna manera para producir sensaciones, o para transmitir ideas, o para justamente afianzar ese sentido de pertenencia. La música es súper importante en las culturas humanas. A ver, como todas las disciplinas artísticas, con el paso del tiempo, evidentemente se va modificando la música y se va complejizando y van apareciendo como nuevas maneras de hacer música, nuevos soportes, nuevas maneras de escucharlo, nuevos especialistas. eh, pero si bien eso se va transformando, eso es importante pensar que siempre existió la música. ¿Qué pasa entonces hoy en nuestro tiempo con la música? Bueno, justamente hoy el universo sonoro, tanto visual, ¿no? Pero también sonoro está presente en todos lados. Pensá que a cualquier lado que donde vayas hay algo que está sonando, todo el mundo tiene la posibilidad de escuchar con sus propios celulares. Realmente se ha democratizado también la manera de producir y de difundir la música. Cualquiera que quiere se puede grabar en su casa sin tener un estudio de grabación, con los medios más precarios y subir su canción a YouTube. Es decir, de alguna manera, hoy más que nunca, la música puede, tanto desde el lado de la producción como de la difusión, se ha democratizado y llega a cada uno de los rincones del mundo. Entonces eso es interesante porque no siempre fue así. Antes realmente la grabación, la difusión de la música tenía que pasar como por ciertos especialistas, por ciertos lugares de grabación especializados, y realmente hasta que podía sacar un disco, bueno, no era tan accesible para todos. Digo, desde el lado de los artistas como desde el lado de los consumidores. Pero Sí, bueno, se compraban los discos de vinilo. claro, tenías que poder ir a Después, comprarte el disco de vinilo, tenías que tener el reproductor, claro. y después aparecieron los que venían en los cassettes. Más antiguos eran los que eran grandotes, Sí. que no me acuerdo cómo se llama. Este, bueno, ya me voy a acordar que eran unas cajas así rectangulares, y bueno, los grabadores, salieron los primeros grabadores que eran unos mamotretos Enorme. grandes. Si uno podía escuchar en la radio algo que le gustaba y se lo ponía a grabar en el cassette. Sí, aparte era una novedad que uno se pudiera grabar. Yo me Así acuerdo, mismo, claro. claro, que era algo súper sofisticado para la época. Y bueno, todo se fue modernizando hasta, me acuerdo que para mi cumpleaños me regalaron un MP3 que había salido. Yo me sentía bien, eh, como que Sí, que tenías todo lo avance. último. Que tenías Claro, lo yo último. tenía lo último, mis Claro. hijos después al final lo terminaron usando ellos. No, y antes te acordás que hasta que salía, que hasta estabas, la música que te gustaba, estabas esperando que salga ese cassette o que salga ese CD. Y toda como la ceremonia de, o el vinilo, de comprarlo, de escucharlo por primera vez, de mirar ese Eh, librito. Era como toda una cultura de también el objeto. yo todavía tengo discos, eh, no tanto, de la época de mi papá, que eran discos de pasta, que me Hermosos. acuerdo que cuando caían hacían ¡po! Este, y tengo no es tocadisco, venía la radio y arriba para Sí, poner yo los tenía uno discos, igual. Sí, mi mamá tenía uno igual. Como este, un Winco, yo qué sé. como un Winco, pero el Winco es más antiguo, este era más moderno. Y tengo discos de vinilo en casa, eso Hermoso. sí. Me encantan los discos de Y a vinilo. Aparte se veces, escuchan mejor, tienen como más fidelidad que lo este, que estamos acostumbrados hoy a escuchar, tal vez. y a veces
nos juntamos con unos amigos que tienen nuestra edad y nos ponemos a escuchar y nos matamos de risa porque en su momento eso era el último grito de la moda que Claro, claro. y Bueno, ahora está buenísimo lo que contás, porque es como todo eso también con el paso del tiempo, ¿no? Se va resignificando. sí, ahora es Y al mismo tiempo, no, clásicos que hoy por hoy siguen siendo novedosos, siguen siendo interesantes de escuchar. sí, hay discos, por ejemplo, de Nino Bravo, este, y bueno, eh, hay discos que no sé, en tantas mudanzas que tuvo también se perdieron, como los discos de Serrat, que eso lo lamento, igual de Sui Generis, que yo lo escuchaba cuando era adolescente. eh, pero bueno, los que quedaron, que son los chiquitos, que no me acuerdo cómo se llaman, ahora tenían un nombre. Los long play eran los grandes y los chiquitos no me acuerdo. Eh, tengo bastantes en casa. Viste también como la particularidad que tiene la música, como también de retrotraernos a esos momentos, a Ah, traernos a esos sí, momentos en los cuales escuchábamos esa música. Eso es algo que el poder que tiene la sí, música te lleva a ese momento, directamente. sí, hay canciones que La totalmente. escuchás y te sentís vos, o sea, hace 20 años. Entonces es súper interesante, es Sí, algo que tiene el poder de la música. Bueno, seguimos entonces. sí, Bueno, ¿cuáles son entonces los elementos más mínimos, esenciales del lenguaje musical? Están en esta parte donde hablamos de que está el pulso, que es ese paso regular dentro de una estructura, que termina conformando un ritmo y lo que hablábamos, tiene una determinada duración. Y después, ¿de qué manera diferenciamos el sonido? Bueno, por su intensidad, esto significa por más o menos volumen, por la altura y el tono que puede ser grave o agudo, por el timbre y por la melodía. ¿Sí? Es como, estos son los elementos básicos de la música. Después hay múltiples combinaciones, múltiples sí, estilos, pero digamos, esto es como cuando hablamos de lenguaje musical o de lenguaje sonoro, estos serían los elementos mínimos. Ahora bien, acá en el punto número 4 tienen un Genially, que es un recurso en el sí, cual, lo vi. ¿lo viste? Encuentran Sí. como pequeñas definiciones. Hay una gran distinción entre música popular y música Ujú. clásica. Se hacen clic acá en el más, hay una pequeña descripción de a qué nos referimos. Y bueno, elegí tres figuras importantes dentro de la música clásica para que los conozcan: Bach, Mozart y Beethoven, por si no los conocían. Y acá algunos de lo que hablamos de música popular, bueno, algunos de estos estilos propios de la danza popular, por si alguno no lo conoce, pueden entrar acá y ver un poquito de qué se trata. Ahora bien, la música, como hablamos siempre del arte en general, pero también la música, de alguna manera se vincula con el contexto social. Esto que hablamos, bueno, en el momento que surge esa canción, o ese disco, o ese grupo, o ese solista, bueno, y genera su obra musical, siempre de alguna manera tiene una vinculación con el contexto social de pertenencia. A veces es explícita y a veces es implícita, pero siempre Mm. hay alguna relación. Un buen ejemplo de relación directa entre la obra de un artista que haga música y alguna vinculación con relación a lo social o a la política es el ejemplo de Daniel Barenboim, que si no lo conocen, acá les dejo acá un Sí. fragmento de un discurso, que es súper interesante porque eh, es un director de orquesta argentino, ¿sí? Que reunió a músicos de Israel y de Palestina y de otros países árabes para hacer música juntos. Entonces, a través de la música, de alguna manera, él está también mostrando su compromiso con la paz. ¿De qué manera entonces el arte te permite también defender una causa política? A mí me parece que el caso de Te, Barenboim es un gran ejemplo. Hay un montón de ejemplos, pero te- bueno, este es uno que yo quería compartir. te puedo acotar algo. Sí, claro. Eh, yo no sabía si poner en la tarea lo que puse o hay otro video con música que es re interesante, donde se llama Mujeres que tejen
por la Paz, que son mujeres palestinas y mujeres israelíes que hacen una marcha, cantan y se reúnen no sé qué día del año, para demostrar que se puede convivir en paz. Y esas son mujeres, o sea, eh, acompañadas por ahí por hombres, pero lo organizan todas las mujeres y van cantando y te digo, se me pone la piel de gallina porque tanta muerte, tanto desastre, como, a ver, hay muchas diferencias religiosas y eh, el tema del territorio, pero se puede convivir en paz. Eh, Seguro. Esas mujeres luchan por tener paz y no les interesa abrazarse con una Palestina, y la verdad que no sabía cuál de las dos poner, pero Cualquiera me de los impactó. dos ejemplos hubiera estado bien, y de hecho, más allá de lo que vos pongas, está bueno que te haga reflexionar en este tipo de casos o de ejemplos, Mirá, de ver si, de qué manera, claro, es si como nosotros podríamos construir eso, este, más que nada en estos momentos, ¿viste? Que parece que todo que se... todos estamos divididos. Sí, que estamos muy divididos, que no tenemos grandes problemas con las religiones, ni con los territorios, ni con nada, sino con ideas políticas. Si realmente nos pudiéramos unir como se unen esas mujeres, este, que, que realmente siglos no, décadas peleando, con tantos muertos, y parece hasta increíble que se puedan abrazar, ¿viste? Claro, sí, sí, es que Eh, emociona, es que uno sabe el sí, conflicto de la zona y emociona realmente. Pero sí, bueno, está bueno también pensar entonces en el arte como ese espacio de unión encuentro. o de encuentro o de posibilidad de destruir barreras por otros motivos que existen, y de unir al ser humano desde otro lugar, porque en definitiva somos todos seres humanos. Así que Sí, está buenísimo el ejemplo, y un poco el caso de Barenboim iba en ese sentido. Entonces, seguimos profundizando y pensamos que entonces no solamente se vincula con el contexto social, sino con nuestra identidad cultural. O sea, ¿quiénes somos como sociedad? ¿Quiénes somos como pertenecientes a determinado grupo cultural? Entonces, es interesante empezar a pensar y mirarnos a nosotros mismos y pensar, bueno, ¿cuáles son nuestros propios géneros musicales? ¿De qué manera la música a nosotros nos identifica? Y un poco, acá está bueno empezar a pensar en estos géneros que tienen más que ver con nuestra tierra, ¿no? Con nuestro país, que tiene que ver con el tango, la milonga, la chacarera, la chamamé, la samba, que de alguna manera son música, pero también muchas veces vinculado con la danza, que nos determinan, que se enseñan en las escuelas de todo el país, que de alguna manera se viene transmitiendo de generación en generación. El tango, que es una marca, ya es una marca nacional, a cualquier parte del mundo que vas, saben que la Argentina está vinculada con el tango. Entonces, ¿de qué manera también la música tiene esa potencia de identidad, de formarnos como una cultura, y como dentro de un determinado pueblo? Y por último, el último punto tiene que ver con lo que tiene que ver con lo que veníamos hablando de la difusión de la música. Los medios masivos de comunicación empezaron a ser los principales difusores de la música durante el siglo XX, en principio en radios y en mm, programas televisivos. Pero bueno, a partir de la invención y de cierta creación que tiene más que ver con lo tecnológico en principio, se fueron generando nuevas vinculaciones. Es un poco lo que charlábamos al principio, ¿no? ¿Qué pasa con los tocadiscos? Al principio habían empresas discográficas. Magazine se llamaba. Ahí Ay, está, ¿te perdón. acordaste? ¿Te acordaste el formato? Magazine se Bien, llamaba. entonces eso, cómo se van pasando de un formato a otro. Hoy por hoy hay mucho que ni siquiera está en un formato tangible, sino que está en la nube. Hay mucha gente que escucha música por diferentes plataformas. Entonces, todo esto también se fue transformando, la música también como parte no solamente
de las bandas que uno escucha, sino también como parte de la música dentro de las películas, dentro de los programas de televisión o las publicidades, como que la música también aparece en diferentes espacios. Y hay algo que entonces de alguna manera explotó o se modificó dentro de lo que llamamos la industria musical, que hoy por hoy, a partir de la expansión de Internet, tiene como nuevas reglas y ha llegado a muchas más escuchas, a muchos más oídos, a democratizarse. Cualquiera que tenga un teléfono o acceso a Internet puede escuchar todo lo que Internet tiene para ofrecer dentro del campo de la música. Y también uno como creador se pone un microfonito, puede grabarse, subir su música a Spotify o a cualquier plataforma y hacerse escuchar. Algo que hace no tantos años esto era impensado. Así que un poco este es el recorrido de la semana. Obviamente que de música podríamos hablar el cuatrimestre entero y más. Pero aunque sea para tener como un salpicado de todo lo de todos los aspectos que se pueden analizar dentro de esta disciplina artística, que es súper interesante. A mí, dejo de compartir, pero esto es lo que quiero decir. Para mí es importante que siempre pensemos a la música primero desde lo más chiquitito, como decimos el pulso, el volumen, la melodía, tratar de percibir, bueno, esta música me emociona. ¿Por qué? ¿Por qué me llega tanto? Más allá de la letra, ¿no? Tratar de dejar la letra a un costado y decir, ¿por qué me emocionan esos sonidos? Esos silencios, esos instrumentos, ¿no? A algunos les pasa algo particular con el violín, a otros les pasa más con el piano, ¿no? Cada uno tiene su propia sensibilidad. A algunos les gustará escuchar más una orquesta, o a otros les gustaría escuchar un solo de guitarra. A cada uno le pasa esa sensibilidad por otro lado, pero un poco es invitarlos también a volver a escuchar esas canciones que a uno le gustan y tratar de pensar, ¿por qué me gustan? ¿No? ¿A dónde me lleva? Porque siempre te lleva a algún lugar de tu propia historia. A veces escuchas una música nueva y también te hace pensar en el ahora, pero digo, en general uno escucha música, le hace pensar también en un determinado momento y qué es lo que me emociona de la música, de lo propiamente musical, de ese lenguaje sonoro. ¿Qué es lo que me interesa, no? Y tratar de escuchar, porque hay veces que para escuchar hay que tomarse ese tiempo. Que un poco lo del vinilo que hablábamos al principio te invitaba a tomarte ese tiempo, porque sacabas el disco, lo ponías, Sí, ¿no? ya cuando uno lo compraba, Lo comprabas, lo las abrías, era todo un disquerías, evento. uno, como las librerías de hoy en día están por corrientes, a mí me gusta mucho chusmear todos los libros y uno iba a las disquerías y A chusmeaba. chusmear, a elegir, y después eh, llegas a casa y lo pones y te mirás el librito y te dedicas un tiempo solo a escuchar, ¿no? sí, Poder retomar eso, porque uno a veces incluso escuchando desde el celular, ni siquiera terminás de escucharlo y ya estás pasando a otro tema, ni siquiera nos tomamos ese tiempo de escucha eh, como quizás antes me lo proponían de alguna otra manera. Así que bueno, un poco vamos entonces a hablar de la actividad que tienen que hacer para esta semana, que son varias preguntas. Vos, Olga, yo ya vi que ya lo resolviste, ahora sí que lo analizamos juntas. bueno, Al principio lo que tenían que hacer era seleccionar un tema que les guste y decir, bueno, cuáles son los aspectos del lenguaje sonoro que les interesa de esa pieza, porque resulta significativa, y tratar de compartir el link, así los demás lo podemos escuchar. Y además, les proponía reflexionar sobre tres aspectos de la música. Primer lado, en relación a la música y la política. Luego, la idea era que puedan elegir un género dentro de lo que tiene que ver con la identidad cultural de nuestro país y poder analizarlo en profundidad. Y después, bueno, tratar de diferenciar estas tres etapas dentro de la producción, la difusión y el consumo musical y cómo se difunde la música en la actualidad. Un poco todo esto que vimos. Entonces ahora sí vamos a ir al foro. Acá está tu trabajo que compartiste. A ver si yo lo abro. ¿Ahí se ve? no, Ah, porque me lo abrió en otra pestaña. Vamos a ir directamente entonces al Word. Elegiste una canción que yo la estuve escuchando, que está muy hermosa. eh, y cuando detectas, bueno, qué elementos detectaste entonces la guitarra, el bombo, los instrumentos que te gustaron, y esto de que hablas de lo dulce del sonido del violín que te puede generar
está buenísimo. Acá tal vez también para profundizar se podría pensar, bueno, ¿y cómo es la melodía? ¿Cómo es ese ritmo? Más allá de los instrumentos, ¿qué más podés detectar? Si hay algo en el tono de la voz que te gustó, que te interesa. Yo la escuché, es hermoso el tema que compartiste, por eso también lo puse en el foro para que tus compañeros también lo puedan escuchar, porque tal vez alguno no entre al Word, entonces también está bueno para que lo puedan escuchar ahí. Y después en la segunda, en esta pregunta pusiste hacer visible lo invisible. Me encanta esa frase que elegiste, hacer visible lo invisible en las provincias del norte profundo como Santiago del Estero, donde hay tanta pobreza. Claro, como de alguna manera la música puede volver visibles esos lugares más recónditos del país, ¿no? Como acerca la música Sí, a otros lugares. Y que de alguna manera eso también es un acto político. Entiendo que algo sí, de eso querías decir. sí, Eh, me puse muy contestataria. no, pero es que un poco era la idea. O sea, a eso te invité, me parece bien. Después elegiste el chamamé, que está buenísimo para Me parece pensar. que la música del litoral es una música muy potente y tiene mucho, eh, ¿cómo se diría? Hay mucha tradición en esa música, no en esa música. Yo viví en Corrientes y bueno, ellos están orgullosos de ser correntinos. O sea, tienen eso que quizás en otras provincias no. eh, Sí, sí, tienen como también un una. sentido de pertenencia muy fuerte. Sí, sí, realmente, y ese orgullo que sienten de pertenecer y de su tierra, de sus creencias, eh, es muy particular. Yo no conozco Chaco, bueno, Santiago del Estero hablo de eso porque tengo primos en Santiago y bueno, mi mamá, que falleció, también era de Santiago, entonces sé bien lo que pasa ahí. Y bueno, hubiese puesto Santiago del Estero, pero no, que es la madre de las ciudades. Mm. Puse Corrientes porque me parece que el correntino tiene una personalidad bien definida, que no conozco Ujú. muchísimas provincias, pero que no los tiene este, en otros lugares, ¿no? Sí, bueno, súper interesante el aporte que hiciste esta semana. Yo te agradezco un montón que también puedas estar presente en la clase de hoy. Y también esta perspectiva que contás, conociéndola, por haberla también vivido, por haberla heredado, por conocerla por tu familia, de esta vinculación de ciertas zonas del país, también con su cultura propia, ¿no? Eh, Sí, yo sí, escucho una chacarera y me transporto ¿viste? al monte. Eh, y eso que yo, o sea, cuando era chica iba y bueno, ahora están todos mis primos allá, pero no es que voy siempre. Ahora hace como 10 años que no voy. Bueno, pero viste que te trae a ese momento, te trae ese momento acá, te lo Y hace presente. el violín es tan dulce, me parece un instrumento igual, bueno, el violonchelo es más denso, ¿no? Sí, Pero el violín me parece algo muy dulce es y eso hermoso. mezclado queda muy, es Tal vez como que también es algo que hayas escuchado cuando eras chica, también lo que escuchamos cuando somos chicos nos queda grabado. ¿Viste? Como hay algo del oído ahí también que me parece que se forma y viste que aparte la música tiene esa capacidad de te va directo a la emoción, te sí, emociona, quizás no lo podés pensar, no lo podés racionalizar, pero es algo que ya te pasa a través del cuerpo. La música es muy sí. potente en ese sentido. Y como en las diferentes etapas de la vida uno va cambiando de gusto, Mm. porque yo cuando era adolescente, a mí no me pongan una chacarera porque ni tango, era cosas de los viejos. Y a medida que uno se va haciendo grande, me encanta escuchar un tango, me encanta escuchar folclore, y bueno, también me encanta escuchar lo que yo escuchaba cuando era
adolescente, ¿no? Que son clásicos hoy en día, Sí. como Charly García, bueno, y Tom Mestre, y toda esa movida. Pero Entonces uno va está bueno, porque es como que la música se va transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Como si lo pensamos en el tiempo histórico, pero también de nuestra propia historia, sí, ¿no? Esto que sí, decís, en las diferentes etapas de la vida, también nuestra nuestros gustos, protipografía se va modificando de alguna manera. sí. Está buenísimo, es cierto. Igual que Bueno, la música clásica también me gusta. eh, para estudiar o cuando uno se quiere concentrar. para eh, leer es hermoso. A mí me eh, encanta el piano. Para mí Hay ponerme piano de piano. fondo del piano a mí me encanta. Así O que la bueno, música de sí, películas también, ¿eh? sí, me encanta también. Música como Cinema Paradiso, de Ennio Morricone, que fue también un gran director, este, y compositor, ¿no? También me encanta. Me hace ir Hermoso. a otro lugar. Sí, te Eh, traslada. Tiene ese sí, poder. Así que sí. bueno, Olga, la verdad que te agradezco un montón. Estar presente y todo lo que podés aportar, la verdad que es muy No, me encanta valioso. la materia. Ay, bueno, Me encanta, disfrútala porque está hecha para eso. Está para que la disfrutes. me Y también encanta. para que usemos los foros y todo para tirar cosas que nos gusten, ¿no? Para pasarnos información, tal vez otro sabe de otra música que yo no conozco, por eso lo que digo es, el foro trata de no subirte el Word porque tal vez los compañeros no van a abrirlo. Si en cambio si pones ahí directamente el link, digo, para compartirlos con los demás, también me parece que va a quedar más visible. En el foro, no, Claro, porque en el foro vos subiste un archivo Word. Que sí, yo lo abro porque quiero saber lo que pusiste, pero sí. digo, tal vez los compañeros no se ponen a abrir el Word, entonces se pierden de escuchar la música que querías compartir. Y entonces lo pongo, Ponelo directamente en el foro. Eso es lo que y digo. voy a poner también el de los judíos y palestinos, Sí, que me pone todo, encantaría que vos lo pone vean. todo. Vos pone todo porque es una materia para compartir cosas, no te guardes nada porque para eso estamos. Así que Bueno, bueno, en esta semana vimos música, la próxima vamos a pasar a danza y después veremos el teatro. bárbaro. Tenemos en Tenemos danza mucho para trabajar. mucho para trabajar. Exacto. Bueno, un beso y me encanta Sos la materia. hermosa. Gracias, Olga. Gracias por Gracias. participar. Chao, chao. Chau, chau. Nos vemos la semana que viene.